Les proponemos detenerse en que las últimas semanas, y esta en particular, vienen siendo pródigas en asuntos que se prestan a la aparente frivolización de la política. No es cuestión de lo que se propone, sino de lo que se responde. Desde ya una única salvedad es el anuncio de la recuperación identitaria, genética del nieto de Estela. Por lo demás, las decisiones o directamente el poder de iniciativa que mantiene el gobierno, sin adjetivos, no bueno, no malo, la iniciativa es del gobierno, esto está claro. Esas decisiones solo encuentran contestaciones triviales, sin sustento elevado, sin otro rigor que la brusquedad. Por ejemplo, la denuncia penal contra la imprenta Donnelly, de capitales estadounidenses y vínculos con los fondos buitre, es explicada en los medios opositores como otro intento demagógico de un oficialismo desconcertado. La empresa, les recuerdo, declaró una quiebra insólita y dejó en la calle a 400 trabajadores de la noche a la mañana, con un patrimonio neto de $40 millones y una deuda con el fisco de apenas $100.000. Entre sus accionistas hay grupos inversores que son socios del Elliott, propiedad del litigante buitre Paul Singer. Ese sostén de la denuncia oficial, por vía de la muy polémica ley antiterrorista, encontró como respuesta que el gobierno monta una cortina de humo. ¿Es esa una observación seria? Se ratificó también, por ejemplo, el envío al Congreso de las reformas a las leyes del consumidor y de abastecimiento. La presidenta dijo que nadie quiere fundir a los empresarios, pero tampoco que los empresarios fundan a los consumidores. No son leyes novedosas, ni suponen una intervención estatal mayor a la que ya rige en la letra. Habilitan o nominan la utilización de lo que no se utiliza. Y habrá de verse si en verdad el Estado cuenta con los recursos para aplicarla. Si es por este programa y por explicaciones técnicas puntuales, ya vendrá Heller, naturalmente. Pero alcanzó para activar una fantasía de persecución en industriales, banqueros, ruralistas y políticos de la oposición, mediante el gastado San Benito, muy gastado San Benito, de que se afectarán las inversiones privadas. ¿Qué tiene que ver? ¿Es eso una reflexión sensata? Por supuesto que el episodio que se registró a comienzo de semana en una presentación de Fauna es el más tentador para dejarse llevar por análisis de superficie, que de esto estamos hablando. El hecho y las posteriores declaraciones de Elisa Carrió son casi irresistibles. Invitan a, digámoslo, a aprovecharse políticamente de inmediato, siendo que pocas veces o ninguna se vio algo parecido. Pero hay diferencias sustantivas entre la sensación ipso facto que se produjo y la profundidad ideológica que subyace debajo de esa huella. De esto último se trata, de ideología y del proyecto o razonabilidad política que la sustente. Y si no, la frivolidad, por eso decíamos. Si es por juegos retóricos, aunque con pretensiones de significado mayor, uno mismo viene denominando fauna a lo que en el significante se llama faunen. También suelen hacerse referencias profesionalmente imprudentes acerca de la estabilidad psicológica de la doctora Carrió. Valga el reconocimiento, sin embargo, para reforzar una certeza. El bochorno del lunes pasado no es el primero ni será el último de Fauna en Fauna. Solo es el más impresionante, y no es para menos.
Un nuevo intento de ofrecerse armónicos en una escenografía de living en espacio reducido, físicamente muy reducido, delante de muy escasa concurrencia. Sonrisas forzadas, quizá conscientes todos de estar sostenidos por un hilo y a la espera de que las dos personalidades mediáticas principales no se alterasen. Solanas, fermentado, al señalar que el límite del amuchamiento es Macri, y la derecha moderna que, claro, entre otros encarna su despechada coequiper. Carrió, quien termina arrasando el decorado cuando toma su cartera y se va a la pizzería, mientras Solana sigue de convocatoria nacionalista al frente de un variado gorilaje que deja de escucharlo. A las pocas horas, la chaqueña ratifica el cierre de lo que apenas es otro capítulo, se regala al confort de una de sus sedes periodísticas preferidas y concreta un acting destacado, muy destacado, cuya paja y trigo es necesario separar. Déjese de lado si su histrionismo es teatralización pura o reflejo de convencimiento auténtico. Y mucho más, déjese de lado también, esto es, si su papel de víctima azotada por ajenos y propios espeja algún disturbio psíquico. Algunas de sus provocaciones son difíciles de rebatir. Gracias al moralismo vacuo, que no tiene problemas en extremar cada vez que la chusean, dejó mudos a sus interlocutores. Les dijo que si pensaban acusarla de conventillera, mejor se fijen que están en un canal donde buena parte de la política se construye llevando gatos. Ese pasaje es relativamente secundario, de todos modos. Más conviene reparar en su dicho de que no la vengan a correr por izquierda sus falsos compañeros que son de derecha, que aceptaron aliarse a ella, o que no tuvieron problema alguno en recibir votos desde ahí. Y Carrió tiene en eso toda la razón del mundo, y ese aspecto está bien adelante de la tentación por decir que está loca, que es demasiado obvia su envidia enfermiza hacia Cristina, que algo la lleva a destruir cuanto construye, y los símiles que se quieran. Quien no desea aceptarlo debería preguntarse si acaso no es cierto que Solanas se refugió en ella para hacerse senador, aunque también puede hacerlo que ella lo buscó a él para darse algún baño de, digamos, imagen Nacampop. ¿No sería Pino quien estaría más loco si piensa que Sanz, Morales, Lustó, Cobos, el milico Aguad, el socialista Wiener, quien ahora cree o siempre creyó en lo eficaz de la mano invisible del mercado, son un oculto surdaje patriótico? La mejor columna al respecto fue el humor de Rudy y Daniel Paz en la portada de ayer. Pino declara que debe quedar claro que en UNEN no hay lugar para la derecha. El cronista le retruca, pero Pisanz y Cobos, Pino aclara, quiero decir que no hay más lugar para la derecha. Es así como resulta fácil distraerse en esa bolsa felina que representa fauna, pero no deja de ser un oteo de superficie, o si ustedes quieren, previsible. Cabe aceptar que no es un dato menor, porque ese sitio se fragua en una porción estimable del electorado, nucleada alrededor de un antiperonismo visceral, ultraconservador, incluso con ribetes racistas. Es absurdo suponer que ese escándalo en el Palacio Rodríguez Peña corregirá los sentimientos profundos del mercado gorila. Es absurdo. A lo sumo, la situación fue todo lo impresionante que se debe como para preguntarse a dónde irá a parar esa fragmentación de votos, de esos votos. Y la respuesta es fácilmente utilitaria, a Macri. Se agrega a ello la versión menemista significada por Massa, que intenta vender garantías de gobernabilidad peronista. Pero ideológicamente, todos acaban en el pensamiento de derechas
que el macrismo enuncia sin cortapisas. La traba es que no pueden manifestarlo. Por eso el intendente porteño es el parteaguas que explica los revueltos estomacales y las vueltas y más vueltas de prácticamente toda la oposición. Es quien marca el límite de sincerarse, pero con el pequeño detalle de que su construcción nacional es tan pobre como la de Massa, y de que como éste carece de candidato en la provincia de Buenos Aires. A su vez, eso acentúa la incertidumbre del establishment acerca de a quién apostar. ¿A quién apostar? Por descarte, los grupos concentrados de la economía y sus voceros mediáticos ponen fichas en Scioli. Pero les preocupa seriamente la capacidad que pueda tener el kirchnerismo para condicionarlo. En ligera síntesis, la derecha sabe qué hacer, como siempre, sobre perforaciones inflacionarias, amenazas y concreciones contra fuentes laborales, especulaciones financieras y socavamiento comunicacional, frente a un gobierno que la perjudica bastante menos que lo que proclama. Pero no sabe en dónde y con quién guarecerse, si es por eficacia asegurada, para su representación política futura. Y entonces le surge una dificultad muy complicada, porque después o ante todo, enfrenta a un kirchnerismo que conserva liderazgo con una base electoral ratificadamente sólida, en torno del tercio de la población. Y como si fuera poco, lo logra sin que Cristina marque a su candidato, sea que vaya a ser de su estricta preferencia o fuere alguien impuesto por las circunstancias. ¿Cuál es el motivo de que sucedan esa permanencia y ese desafío? La nada. Los efectos del populismo que derecha y derechosos insisten en advertir desde la vagancia intelectual, después de más de 10 años. Todo se explica por obra de choripanes y planes asistencialistas. Natalio Botana, politólogo e historiador, que es sobrino del mítico empresario periodístico uruguayo, escribió en La Nación de ayer un artículo que resume desde sí mismo las insolvencias del espacio al que responde. La nota se tituló "Que la oposición no se duerma". Y un forista del propio diario le preguntó cómo pretende semejante cosa de lo que jamás estuvo despierto. Chicanas aparte, Botana urge desde La Nación a que Massa y peronismo disidente, macrismo y UNEN encaren la tarea de generar ofertas convincentes. Dice luego que, textual, es una carrera para atrapar la transmisión de la imagen que mejor calce con las demandas de la población, lanzando consignas amplias contra fallas lacerantes, inflación, inseguridad, corrupción, sin reparar en el análisis de los medios aplicables a tales fines. Agrega que, textual, los proyectos de políticas públicas y desarrollo, dato positivo, dice, se generan en otro circuito, fuera del ámbito de los partidos, como si las deliberaciones y los consensos sobre temas sustantivos se les escaparan de las manos. Y remata que, textual, los partidos, los pocos que quedan, deberían quizá tomar nota de esos encuadres, de sus efectos y estilos y de los asuntos pendientes en materia de gobernabilidad. Pasar de una democracia electoral a una democracia institucional que conjugue el cambio y la alternancia con la duración de las políticas de Estado. Bueno, este escrito de educación democrática refuerza el interrogante de con qué y con quiénes se propone la derrota del gobierno. El peronismo disidente, el macrismo y UNEN, ¿son partidos políticos?
o adaptaciones mediáticas. ¿Se puede concebir a esa batalla de egos como un unívoco posible? Y en todo caso, ¿cuál sería un ofrecimiento creíble desde esos intereses y representaciones que ya supieron conducir el país al desastre de comienzos de siglo? Suele decirse con ánimo negativo que del kirchnerismo ya se sabe lo que es. Vale. De los demás también se sabe lo que son.